¿Qué tal, jóvenes? Les saluda el profesor Jesús Cigüeñas. En esta ocasión vamos a ver nosotros dos temas. Uno es la aplicación a la congruencia, que va a complementar lo que ya hayamos visto el tema pasado, y vamos a empezar a trabajar con los triángulos notables, ¿verdad? En este caso, tenemos un primer problema donde tenemos dos triángulos rectángulos y en ellos vemos a un ángulo que se nos va a hacer conocido con el pasar de los problemas o de los temas. Acá tenemos entonces estos ángulos de 45. Entonces, como puedes ver acá, el ángulo de 45 es un ángulo notable, donde ese triángulo de 45 con 45 va a ser proporcional a esto. Si tienen los dos ángulos iguales, sus dos lados también van a ser iguales. Por ejemplo, yo le pongo una variable k, acá también sería una variable k. Y la hipotenusa sería esta misma variable por la raíz de 2, ¿no? ¿Cómo puedes saber esto? Si es que te olvidas por ahí, con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, vamos a practicar esto. Y esto lo vamos a llevar dentro del problema. Lo más conveniente siempre es trabajar con el triángulo que tenga la mayor cantidad de datos. Pero en esta ocasión ocurre de que yo puedo también trabajar con el triángulo que tiene la variable y llevarlo al triángulo que tiene a los datos conocidos, para que se me haga un poco más sencillo. Pues mira, si nosotros comparamos este 10 con el k raíz de 2, se nos va a dificultar un poco. Entonces primero yo voy a empezar por acá. Y me dicen, si este triángulo acá tiene 45, acá también debe tener 45, ¿verdad? Si un cateto vale x, el otro cateto también debe valer x. Y su hipotenusa sería el mismo valor del cateto, pero multiplicado por la raíz de 2. Entonces acá le voy a poner x por la raíz de 2. Ahora, en el otro triángulo, si yo tengo que un ángulo es 45, el otro también va a ser 45. Si un cateto vale x raíz de 2, el otro cateto también va a valer x raíz de 2. Pero ¿qué tenemos acá? Si los dos catetos son iguales, la hipotenusa es el mismo valor del cateto multiplicado por la raíz de 2. Si los dos catetos son iguales, la hipotenusa es el mismo valor del cateto, o sea que es x raíz de 2, pero esto multiplicado ¿por quién? Por la raíz de 2. Entonces acá le multiplico por otra raíz de 2, ¿verdad? Y ahí yo voy a hacer mi igualdad. ¿Cómo sería esto? X raíz de 2 por raíz de 2 es igual a todo eso que me dicen que vale 10 metros, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 2 sería la raíz de 4. ¿Y cuánto es la raíz de 4? Lo voy a poner por si acaso. Y esto es 2, ¿no? Y es igual a 10. Esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces el valor de x sería 5 metros también, ¿verdad? Esa sería nuestra respuesta. En este problema 2 vamos a tener nosotros dos triángulos notables, ¿no? Vamos a tener el triángulo de 30 y 60 y el de 37 con 53. Mira, en este caso vamos a poner la proporcionalidad de sus lados. En el caso del triángulo de 30 con 60, para que lo recuerdes, si al 30 se le pone un valor que le voy a poner k, por ejemplo, ya al 60 se le va a poner el mismo valor, pero multiplicado por la raíz de 3. ¿Está bien? Y al 90, o sea la hipotenusa, se le va a poner el doble del valor que tiene el valor que se le pone al 30. O sea, sería 2k. Nuevamente, al 30 se le pone un valor, la hipotenusa sería el doble. Al 30 se le pone un valor, el que se lo pone en 60 sería el mismo valor, pero multiplicado por la raíz de 3. Y cuando es de 37 con 53, es el famoso triángulo de 3, 4, 5, ¿verdad? Donde a 37 se lo pone el menor. Vamos a ponerle un 3k. A 53 un 4k. Y al 90 un 5k. Esos serían mis triángulos notables. Ahora, en este problema 2, me piden calcular x. El x está acá en AD. Y me dan esos datos. Esta vez voy a empezar a trabajar con el triángulo que tiene el dato. Y yo voy a ponerlo así, de este modo. Si es un triángulo de 30, el otro ángulo tiene que ser su complemento, que es 60.
¿verdad? Ya sabemos que si a 30 se le pone un valor, a 60 se le pone el mismo valor multiplicado por la raíz de 3. Entonces, si yo acá le pongo, no sé, una k, acá sería k por la raíz de 3. Y tienen la misma forma que este dato que me dan, ¿verdad? Entonces, ¿el k qué valor asume? El k tomaría el 7,5. Y habíamos dicho que si es que a 30 se le opone un valor, a su hipotenusa, que está acá abajo en AC, se le opone el doble de ese valor. Como es el doble de ese valor, ¿cuánto sería el doble de 7,5? 15. Muy bien. Voy a ponerle acá entonces 15. El valor de AC es 15. Por otro lado, en el triángulo de abajo tengo, si este ángulo es 37, voy a ponerlo con otro color para que pueda diferenciar. Este ángulo de acá sería 53, ¿verdad? Ese sería mi ángulo de 53. Entonces, si yo hago que al 37 se le ponga, no sé, un 3K, al 53 se le pone lo voy a poner acá, 4K, y al la hipotenusa se le pone un 5K. Pero recuerda que ese valor de esa hipotenusa, o de ese lado AC, me vale 15. Entonces yo pondré acá, 5K es igual a 15, el valor de K sería 3. Ahora, este K de azul no es el mismo K de verde. Entonces, para que tú no confundas, tú lo que puedes hacer también es ponerle acá otra letra. Por ejemplo, voy a poner R. Acá también le voy a poner R. Y acá también le voy a poner R. ¿Para qué? Para que no confundas con la K que tenemos arriba. Ya tenemos el valor de R, que es 3. Pero a mí no me piden calcular R. Me están pidiendo calcular el valor de X. Entonces diré, luego, el X es igual a 4R. El X sería, por lo tanto, 4 por 3, que es igual a 12. En este caso, también son metros. ¿Sí? Vamos a ponerle 12 metros. Bien, en este problema 3 tenemos la siguiente figura y esta vez ya son ángulos conocidos. Ya conocemos esos triángulos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, como estos ángulos son notables, pero estos ángulos son notables ¿dónde? Este es un 45, ¿ya? Estos ángulos son notables dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es trazar una perpendicular a esa base, ¿verdad? Acá voy a poner entonces que esto es 90 grados. Y empiezo a trabajar con el triángulo que tiene el dato, ¿no? Sí, ahí yo tengo 45, este otro ángulo también es 45. ¿Cómo son los catetos? En el triángulo de 45 y 45, iguales, ¿no? Y si estos catetos son iguales, tienen que ser igual. No, la hipotenusa es igual al cateto por la raíz de 2, ¿verdad? A ver, entonces yo le voy a poner acá, no sé, un valor K. Acá también le voy a poner un valor K. Y diré, si estos valen K y K, esto debería ser K por la raíz de 2. Pero me dicen ahí que eso es 7 raíz de 2. Por lo tanto, igualando, yo voy a tener que el K vale 7. Yo ya sé que esto me vale 7. Lo voy a poner acá. Y este es igual a 7. Ahora voy a trabajar con el otro triángulo. Si un ángulo es 30, el otro sería 60, ¿verdad? Y habíamos dicho, en el triángulo de 30, si al 30 se le opone un valor, en este caso 7, su hipotenusa toma el doble, ¿no? 7 por 2. Y esto sería 14. Ese sería el valor de X. Bien, en este problema vamos a ver un caso, ¿ya?, de lo que vamos a conocer como una base media. ¿Qué será una base media? Vamos a ponerlo acá. Una base media. Una base media es la distancia que hay desde el punto medio de un lado hasta el punto medio de otro lado. ¿Está bien? ¿Qué característica tiene esta base media? Esta base media, que en este caso es RS, va a tomar la mitad de la medida de la base.
tenemos ahí enfrente. Ahora, estas bases son paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Si esto es tita, esto es tita. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a identificar en este problema. Entonces, en el problema 5, vemos lo siguiente. Acá tenemos un punto medio conocido, ¿verdad? Entonces yo voy a poner el punto medio de este otro lado y lo voy a poner acá con bolitas. Ya, ese punto medio. ¿Y qué voy a decir? Que este trazo de acá, ¿quién sería? La base media de la base de E, ¿verdad? Aparte, recuerda que estos como son paralelas. O sea que si este es alfa, este alfa viene acá también. Y yo que estoy formando en el triángulo, vamos a ponerle acá F. ABF. ¿Pueden identificarlo? El triángulo ABF. ¿Qué tipo de triángulo sería? Claro, como tiene alfa y tiene alfa, el triángulo ABF es un triángulo isósceles, ¿verdad? Es un triángulo isósceles. Entonces, lo único que vamos a hacer ahora es poner, si esto es X, esto de acá también sería X. Y ya sabemos que esta base media es la mitad de esta base, ¿no? Por lo tanto, diré que el de X toma la mitad de 30, 15 metros. Esa sería nuestra respuesta. Bien, en este caso vamos a ver cómo trabajar con la mediana relativa a la hipotenusa. Miren, una mediana es aquella sevillana que parte el lado opuesto en dos iguales, ¿verdad? Entonces, como esto de acá es una mediana que está relativa justamente a la hipotenusa, porque esto es la hipotenusa, el valor que toma esta mediana va a ser la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa vale 2K o 2X, vamos a ponerle, la mediana valdría la mitad que es X, ¿verdad? En este caso yo le voy a poner 2M, para no confundirnos con el problema. Acá sería 2M, entonces esto de acá toma M. Pero mira, como esto es mediana, cada uno de ellos ¿cuánto tomaría? También M, ¿verdad? Entonces, siempre que veas una mediana relativa a la hipotenusa, estas tres medidas son iguales. ¿Está bien? Vemos en el problema entonces, en el problema 6. Me piden calcular el valor de AC. Y me dicen que justamente esto es una mediana. Que estos valores son iguales. Ya, me piden el AC, vamos a ponerlo así. Entonces, me dan un dato. El dato es que el BD vale 10. O sea que esta medida me vale 10 metros. ¿Ya? Recuerden, 10 metros. Entonces lo primero que voy a ver es que acá tenemos un ángulo de 37, ¿verdad? Si este ángulo es de 37, el otro será de 53, el cual es un triángulo ya conocido, ¿no? El famoso triángulo de 3, 4, 5. ¿Recuerdas cómo era? Al 37 se le opone un 3K, al 53 un 4K y la hipotenusa es un 5K. Pero mira, en este caso ese 5K valdría 10, por lo tanto el K me vale 2, ¿verdad? Y si ya tenemos el valor de K que vale 2, yo voy a reemplazar eso. ¿Cómo sería K? 4 por 2, esto tomaría 8. Y 3 por 2, esto tomaría 6. Pero en este caso yo voy a trabajar solo con esta distancia BM. ¿Por qué con BM? Porque BM es la mediana. La mediana relativa a la hipotenusa. Eso quiere decir que este valor es igual a ellos dos. ¿Cuánto valdría AM y cuánto valdría el MC? Cada uno de ellos valdría 8. Por lo tanto, el AC me vale 16 y habíamos dicho metros, ¿verdad? Esa sería nuestra respuesta. Bien, en este problema vamos a ver una nueva propiedad. Miren, si tenemos acá esta bisectriz, siempre que veas una bisectriz, y si tú tomas un punto de esta bisectriz, ¿qué es una bisectriz? Es el rayo que va a partir el ángulo en dos iguales, ¿verdad? Tomando un punto de esta bisectriz, si se traza perpendicular a ambos lados, ya, estos dos triángulos van a ser automáticamente congruentes. O sea, que si esto acá le pongo dos rayitas, acá también será dos rayitas. Si acá yo le pongo un serrucho,
acá también será un serrucho. Y también con los ángulos. Si este es alfa y acá le pongo tita, acá también sería tita. Entonces, yo voy a identificar esta figura en esta parte, ¿verdad? Si es alfa y alfa, también ya sabremos que estos dos ángulos son iguales. ¿Qué más? También voy a saber que este AP es igual a la AM y que el PE es igual al ME. Entonces, mi primer dato es el siguiente. La suma de AB más AM es 12. Entonces, yo voy a identificar acá que el AM es el mismo valor que AP. Entonces yo también podría decir que el AB, en vez de la AM, podría poner más AP. Y esto es igual a 12, ¿verdad? Y si yo sumo AB más AP, ¿es o no es todo esto de acá? Todo este lado de acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale todo ese lado? AB más AP. Acá está el AB y acá está el AP. Todo este lado me vale 12, ¿verdad? Seguimos. Por otro lado también me dicen que el EM vale 9. Pero habíamos dicho que estos dos son iguales. O sea que esto también me vale 9. ¿Ven? ¿Y qué me faltaría? Lo que me están pidiendo, ¿no? Que es el BM. Que le voy a poner acá X. Pero yo voy a trabajar solo con esta figura de acá. Una vez que ya conozco todos los datos, veo que esta figura de acá es un triángulo rectángulo, ¿no? Y en todo triángulo rectángulo se cumple un teorema. El teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa, que es en este caso el EB al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto que es 12 al cuadrado, ¿no? Y este EB al cuadrado sería 81 más 144. Y esto me va a dar 225. Con lo cual, si este cuadrado pasa al otro lado como raíz, el EB me va a valer 15. Toda la distancia desde E hasta B o BE me vale 15, ¿no? Pero a mí no me piden todo eso, me piden solo el X. Pero como yo sé que esto vale 9, entonces diré lo siguiente. Yo tengo que el EB es igual a la suma de ¿quién? Del EM más el MB. El EB ya sé que vale 15, el EM ya sé que vale 9 y el MB es lo que me piden, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué valor toma este X? Pasa a restar y sería 6. Estamos con centímetros. Y esa sería nuestra respuesta.